Para localizar la parte del programa, la parte de 3D Studio, donde vamos a encontrar los parámetros del pelo, no os lo vais a creer, pero vamos a ir a Rendering y vamos a ir a Environment. Y dentro de Environment encontraremos una segunda pestaña llamada Effects. Y dentro de Effects encontraremos un efecto llamado Hair and Fur. De hecho, perdonadme porque he ido a Rendering y a Environment, pero podría haber ido directamente a Effects. Así que sea como sea, de una manera o de otra, lo que quiero es que lleguemos a esta pestaña Effects, donde comprobaremos que la primera vez que hemos puesto el modificador, sin que nosotros lo pidiéramos y sin que se nos advirtiera, ha aparecido un efecto llamado Hair and Fur. Lo que realmente hace que el pelo se represente en pantalla, mejor dicho en el render, es este efecto Hair and Fur. Si yo desactivo el efecto, comprobaréis como simplemente el pelo no se calcula. Por eso siempre el efecto activado. Bueno, voy a darle Hair and Fur y dentro de los parámetros de Hair and Fur compruebo que el primero, el que más me interesa, es el parámetro buffer, el parámetro de hairs. De hecho, perdonad que voy a sacar la ventana de render. La voy a duplicar. Bueno, voy a realizar un render con buffer activado, así que renderizo ahora el pelo. Una cosa que se me ha olvidado antes decir y aprovecho ahora para decir es que muchas veces vais a ver que el propio render de pelo tarda más que el render de la geometría, así que cuidado, ¿verdad? Cuidado con esto porque estos renders nos pueden costar bastante. Bueno, ya tengo el primer render que he hecho mediante el método buffer, he clonado el render con el muñequito y ahora lo que voy a hacer es ver que existen tres tipos de render de pelo. El render de buffer, que como habéis visto, genera una geometría a posteriori, genera una capa de render a posteriori. El segundo método es geometría. Cuidado con geometría porque incluso tengo por aquí un límite de memoria. Geometría lo que hace es calcular el pelo como que realmente es pelo. Cuidado porque con geometría el pelo hereda el color de la base. Así que voy a poner la base de otro color. Voy a poner la base, por ejemplo, de un color gris. Y vamos a ver lo que sale en la pantalla. Lo que sale en la pantalla es esto que estamos viendo, donde el pelo se representa como geometría. De hecho, incluso quizás le he puesto todavía un color demasiado oscuro. Le he puesto un pelo blanco, vamos a ver si ahora, y si no el problema probablemente será las normales. Bueno, en definitiva, el pelo de geometría tiene siempre mucha más calidad que el pelo de buffer, pero también cuesta mucho más de calcular. Y por último, tenemos en Rendering Effects, tenemos el pelo de tipo MR', de tipo Mental Ray Primitive. Problema, no puedo usar este pelo si no uso el motor de render de Mental Ray. Así que voy a dejar activado el motor de render de Mental Ray. Simplemente para mostrar, de hecho en Global Illumination voy a quitar Final Gather, simplemente para mostrar cómo el render tendrá más calidad, también tarda más, pero sobre todo lo importante, estamos viendo en pantalla, lo importante es que con este tipo de render estoy obligado a usar el motor de render de Mental Ray, ya que si no, no puedo disfrutar de ese tercer tipo de pelo. Bueno, sea como sea, veo que ya está saliendo en la pantalla, pero si me permitís, lo que voy a hacer es cancelar el render y voy a volver al motor de render de 3D Studio Max para seguir explicando los parámetros que me permiten peinar, no es broma, que me permiten modificar las propiedades visuales del pelo.